Junto con saludar, me presento, mi nombre es Byron Galloso, ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, y a continuación les voy a presentar mi tema de memoria de título denominado Guía para Ingeniería de Apoyo en etapas de prefactibilidad y factibilidad de un proyecto de embalse de riego. Los profesores a cargo fueron el profesor guía Juan Alberto González y el profesor correferente Pedro Caman. El objetivo general de este trabajo consiste en elaborar un documento que entregue lineamientos detallados para realizar la ingeniería de apoyo de un proyecto de embalse de riego, delimitando sus alcances y precisiones dentro del ámbito técnico de dos etapas en particular del ciclo de vida del proyecto, la prefactibilidad y la factibilidad. Dentro de los objetivos específicos se encuentran estudiar normativa de evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, analizar bibliografía a nivel mundial relativa a proyectos de embalse, haciendo énfasis en ingeniería de apoyo y estudios básicos. Analizar estudios en proyectos de embalse realizados por la Comisión Nacional de Riego y la Dirección de Obras Hidráulicas, que presenten grandes cantidades de trabajos de ingeniería de apoyo. Y destacar la importancia que tiene la ingeniería de apoyo en la realización de los estudios básicos. Por otra parte, en los alcances, se tiene que este documento o trabajo pretende complementar al vigente manual básico de diseño de embalses sobre los vacíos que puede presentar este respecto al ámbito de la ingeniería de apoyo. Busca también contribuir a mejorar la eficiencia de la gestión de proyectos de riego, estableciendo niveles de precisiones. Y por último, presentar un lenguaje que unifique todas las áreas de un proyecto de este tipo. A modo de introducción se presenta el contexto de la administración del riego en Chile. La institucionalidad nacional de este ámbito se caracteriza por su complejidad, ya que existe una gran variedad de entidades públicas vinculadas, dentro de las que se encuentra la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, actual organismo de planificación en Chile, el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros. En la actualidad en Chile es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien establece el ciclo de vida de un proyecto, incluyendo los proyectos de embalse de riego. Este ciclo de vida se divide en 3 fases y cada fase se subdivide en etapas. La primera fase es la de preinversión. Esta consiste en elaborar análisis y estudios para poder formular y evaluar distintas alternativas de solución a un problema o necesidad englobándose dentro de un proyecto. La preinversión también está relacionada con el estudio de la viabilidad socioeconómica de cada una de estas opciones de proyecto y debe concluir en determinar la alternativa óptima y su respectivo tamaño óptimo. Esta fase se divide en 4 etapas, partiendo por idea, luego perfil, prefactibilidad y en la factibilidad, que es la última, se debe determinar la alternativa óptima, la más conveniente y su respectivo tamaño óptimo. Luego se avanza a la fase de inversión. Es en esta fase donde la alternativa óptima se materializa y también es donde se realizan las inversiones más importantes antes de la puesta en marcha de la obra. Esta fase se divide en las etapas de diseño y ejecución. Finalmente, la última fase es la de operación, que es donde ya materializada la alternativa de solución entra en funcionamiento. En esta etapa también además de la operación, se considera el abandono, que es donde se da por finalizado el ciclo de vida del proyecto. El año 2010, en la sesión 144 del Consejo de Ministros de la CNR, se trató el tema de qué organismos se harían cargo de ejecutar cada una de las distintas etapas del ciclo de vida, estableciéndose por unanimidad que las 3 primeras etapas, idea, perfil y prefactibilidad, quedarían a cargo de la Comisión Nacional de Riego, mientras que las restantes quedarían a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas. Este presente trabajo se centra en estas 2 últimas etapas de la preinversión, prefactibilidad y factibilidad, que, como se puede observar, es donde se produce una discontinuidad respecto al organismo responsable de ejecutar cada etapa. Y esto puede traer un problema en el desarrollo armónico que debe tener el ciclo de vida de un proyecto. Por lo tanto, este trabajo busca solventar de alguna forma, contribuir a solucionar dicho problema. Bueno, y los embalses son obras hidráulicas de regulación que permiten almacenar el recurso hídrico para así poder regularlo y distribuirlo a conveniencia.
En un marco de cambio climático y crecimiento económico sostenido, han aparecido problemas como la escasez hídrica y sequías prolongadas, tanto en Chile como en algunos países del resto del mundo, y debido a que la demanda del recurso comienza a superar a la oferta. Ante esto, se han elaborado planes y programas para minimizar dichos efectos negativos, donde destaca la implementación de infraestructura de regulación de recursos hídricos, siendo lo más representativo los embalses. Existen diversas formas de clasificar los tipos de presas. Sin embargo, para efectos de este trabajo, se considera la más relevante la clasificación por materiales para confeccionar el muro de presa. Esta clasificación se subdivide en materiales sueltos y hormigón. Dentro de los materiales sueltos se encuentran los enrocados y dentro de estos las presas CFRD, CFGD y mixtas. CFRD significa Concrete Face Rockfill Dam, es decir, presa con pantalla de hormigón y enrocado, mientras que CFGD es un caso particular de la CFRD, donde la G significa gravel, grava, en vez de enrocado. Las presas CFRD son las más utilizadas actualmente en proyectos de la DOH, por lo tanto en estas se centra este trabajo, y son las más utilizadas porque en Chile, al ser un país sísmico, funciona bastante bien y son más económicas que las presas de hormigón. El presente trabajo se centra en el ámbito de ingeniería de apoyo de un proyecto de embalse de riego. ¿Y qué es la ingeniería de apoyo? Es una serie de actividades y trabajos del área topográfica, geológica y geotécnica que permiten obtener información técnica, cualitativa y cuantitativa del terreno donde se ubicarán las obras del proyecto. Esta información actúa como un insumo para poder elaborar las respectivas modelaciones de las áreas mencionadas, es decir, modelación topográfica y modelación geológica geotécnica. La información obtenida por la ingeniería de apoyo contribuye al análisis de cada alternativa de solución a un problema o necesidad, hasta determinar la alternativa óptima y su respectivo tamaño óptimo. La ingeniería de apoyo se divide en dos áreas principales. Una, la topografía, que es el área que se encarga de representar de manera gráfica el terreno, y dentro de esta área destacan algunos ítems como los levantamientos topográficos, donde algunos ejemplos son levantamiento LIDAR, levantamiento aerofotogramétrico o levantamiento por imágenes satelitales o levantamiento tradicional. También está la red de apoyo y control topográfico, que consiste en el sistema de referencia en el cual se basan las precisiones topográficas de los trabajos topográficos, y las restituciones topográficas, que consiste en una técnica que permite procesar imágenes fotogramétricas y transformarla en productos topográficos, modelos, planimetría, etc. Esta técnica está asociada a levantamientos aerofotogramétricos. Sin embargo, el levantamiento LIDAR, que está ganando terreno actualmente en este ámbito, no necesita restituciones, ya que directamente del levantamiento genera una nube de datos que permite realizar de ahí mismo los productos topográficos. Y otra área de interés es la geología y geotecnia, la cual mediante sus dos ítems principales, prospecciones y ensayos, permite determinar características, parámetros y propiedades del terreno de interés del área del proyecto, para así poder elaborar las modelaciones geológicas geotécnicas. Es un error frecuente decir que la ingeniería de apoyo es parte de los estudios básicos de un proyecto de embalse de riego. Lo correcto es decir que la ingeniería de apoyo aporta datos e información a los estudios básicos, particularmente a los estudios geológicos geotécnicos de los estudios básicos, para así poder elaborar las modelaciones geológicas geotécnicas, pero no es parte de los estudios básicos. De hecho, actualmente una tendencia que se realiza eventualmente es asignar profesionales que están presentes en los estudios básicos también en la ingeniería de apoyo para que los fiscalicen y así ambos ámbitos del proyecto tengan una mejor coordinación. Influencia de la ingeniería de apoyo en el ámbito económico de un proyecto de embalse de riego. Por lo menos en estudios de factibilidad de hace 10-15 años, la inversión económica en ingeniería de apoyo representaba aproximadamente un 30%.
En la actualidad, dicho porcentaje aumentó aproximadamente un 50%. Y además los costos totales de los proyectos de embalse de riego en comparación a hace 10-15 años han aumentado por sí solos en un 50%. Por lo tanto, la tendencia de la inversión económica en ingeniería de apoyo va totalmente en aumento. Al momento de efectuar la ingeniería de apoyo, se deben asignar los recursos pertinentes según el nivel de precisión del estudio, es decir, la etapa preinversionaria del ciclo de vida de un proyecto que se curse. Además, se requiere una armonización adecuada entre las etapas de prefactibilidad y factibilidad en materia de ingeniería de apoyo, procurando siempre optimizar en función de los recursos conceptos como la distribución espacial, profundidades, precisiones y otros conceptos relacionados con los resultados de la ingeniería de apoyo. Prefactibilidad. Como ya se mencionó anteriormente, el organismo encargado de ejecutar la prefactibilidad es la CNR, y dentro de los principales objetivos de la prefactibilidad se encuentra analizar con mayor información de ingeniería de apoyo, nivel de estudios básicos y estudios ambientales, las mejores alternativas provenientes desde la etapa anterior, es decir, la etapa de perfil. Otro objetivo consiste en reducir el número de alternativas que pasarían a la etapa siguiente, es decir, la etapa de factibilidad, en caso de cumplirse los méritos técnico-económicos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y por último, también tiene como objetivo contribuir a definir la matriz de involucrados, principalmente beneficiados y o afectados directa e indirectamente. En términos de ingeniería de apoyo, la principal diferencia que existe entre la prefactibilidad y la factibilidad recae en conceptos como la distribución espacial de puntos de ejecución de prospecciones y vértices de poligonales topográficos, los puntos de referencia, en precisiones de escala, tanto de medición, es decir, levantamientos, como de presentación, modelos, planimetrías, etc., y cantidad y tipología de ensayos. Por otra parte, la factibilidad. Como ya se mencionó también, el organismo encargado de ejecutarla, la DOH, y dentro de los principales objetivos de la factibilidad se encuentra, nuevamente, analizar con mayor información de ingeniería de apoyo, nivel de estudios básicos y estudios ambientales, las mejores alternativas, esta vez provenientes desde la etapa anterior, es decir, la prefactibilidad, pudiendo incluso incorporarse eventualmente alguna opción que no haya sido estudiada. Otro objetivo consiste en complementar la información del proyecto con estudios de mayor complejidad denominados estudios complementarios, tal como por ejemplo estudios de roturas de presa, de desastres naturales, de riesgo geológico, etc. Otro objetivo es que, mediante evaluación socioeconómica, bajo criterios del MDCF, se encuentre la mejor alternativa y su tamaño óptimo. Y por último, otro objetivo es proveer de la información complementaria que se deberá incluir en la etapa siguiente de diseño, perteneciente a la fase de inversión. En materia de ingeniería de apoyo, la principal diferencia que existe entre la factibilidad y su etapa anterior de prefactibilidad son los conceptos ya mencionados, pero lo que sucede acá es que todo esto aumenta y o se densifica. Es decir, al pasar de prefactibilidad a factibilidad, la distribución de los puntos, la distribución espacial de los puntos de ejecución de prospecciones aumenta, también lo de los puntos de referencia de las poligonales, las precisiones de escalas topográficas aumentan, es decir, se hacen más precisas, y si aumentan los puntos de ejecución de prospecciones, también tienden a aumentar la cantidad y tipología de ensayos. Además, en la etapa de prefactibilidad podría necesitarse información de terreno mediante ensayos y prospecciones como requerimientos para los estudios complementarios no abordados en prefactibilidad mencionados en estos objetivos. Con este cuadro se pretende unificar el lenguaje de las distintas perspectivas que pueden existir en este tipo de proyectos, es decir, las distintas formas con que se puede referir a cada nivel del ciclo de vida de un proyecto. Además, se adjunta una columna con el grado de imprecisión media admisible asociado a cada nivel o cada etapa. La primera perspectiva es la que ya hemos mencionado del ciclo de vida de un proyecto establecido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Otra perspectiva es el nivel de proyecto y otra el nivel de ingeniería. Como ya se mencionó, este trabajo se centra en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Y como se puede observar, ambas se asocian a un nivel de anteproyecto y a un nivel de ingeniería básica, solamente que la diferencia recae en el grado de imprecisión media admisible.
es decir, la factibilidad posee un menor grado de imprecisión, es decir, la información de esta etapa tiene que ser más precisa. También se puede observar que al ir avanzando en el ciclo de vida del proyecto, el grado de imprecisión media va disminuyendo, es decir, a medida que se avanza, la información va siendo cada vez más precisa. Otra información que si bien no está relacionada con la prefactibilidad o la factibilidad, pero también es importante mencionarla, es que al pasar de factibilidad a diseño, los estudios de diseño se pueden ejecutar de dos formas, por el decreto 1123 o por la ley de concesiones. Si es por el decreto, es la DOH quien sigue a cargo de ejecutar el diseño, pero si es por la ley de concesiones, el organismo a cargo cambia, quedando a disposición o bajo la responsabilidad de concesiones, que es un área aparte es parte del MOP, pero está separado de la DOH. Por lo tanto, se podría producir otra discontinuidad respecto al organismo a cargo de la etapa, lo que podría conllevar otros problemas. El dominio espacial de un proyecto de embalse de riego, relevante para la ingeniería de apoyo, es el siguiente. Una zona de interés es la zona de presa. La zona de presa tiene subdivisiones importantes como por ejemplo el coronamiento, los taludes, el mismo muro de presa, la fundación, el plinto, la pared moldeada, los estribos y el eje de presa. También está la zona de las obras anexas, donde destaca el túnel de desvío compuesto por torre de toma, túnel de conducción, caverna de válvulas, tubería de entrega y obra de disipación de energía. También está el vertedero, el cual se compone, según el tipo de vertedero, se puede componer del canal de aproximación, el vertedero o umbral, el canal colector, que también depende del tipo de vertedero que sea, el rápido de descarga y su respectiva obra de disipación de energía. La zona del vaso se divide en vaso de inundación y vaso geológico, y otras zonas de interés son la zona de conducción con la red primaria o canal matriz, la zona de distribución con la red secundaria y terciaria, el área de riego y la zona de yacimientos de empréstitos. La metodología general de los resultados de este trabajo consiste en recopilar información y datos de tres fuentes principales: bibliografía, textos, manuales y guías, como por ejemplo el mismo manual básico de diseño de embalses que se busca complementar, guías de la SPANCOL y otra bibliografía extranjera online, y documentación de la CNR y la DOH relacionada con la ingeniería de apoyo. Otras fuentes son recomendaciones de profesionales y expertos, principalmente de la División de Riego y Unidad de Geomensura de la DOH, que son especialistas en este tipo de proyectos. Y por último, el análisis de estudios de prefactibilidad y factibilidad, es decir, ejecutados por la CNR y la DOH y ya ejecutados o en ejecución. Algunos ejemplos de estos embalses estudiados son Catemu, Longaví, Chalinga, Pocuro, Canelillo, Juncal, etc. Los resultados del presente trabajo se dividen en las dos áreas principales de la ingeniería de apoyo, es decir, topografía y geología y geotecnia, representada por su ítem principales, prospecciones y ensayos. Los resultados del área de topografía se presentan como lineamientos sobre precisiones y escalas de levantamientos y productos topográficos, además de distanciamiento que puedan tener los puntos de referencia, entre ellos en la red de apoyo topográfica. Cada recomendación se clasifica por zona del dominio espacial de un proyecto de embalse de riego relevante para la ingeniería de apoyo, y los resultados se presentan en una tabla haciendo la distinción entre prefactibilidad y factibilidad. Los resultados se clasifican en estas ítems o zonas, como por ejemplo el área de riego, el vaso de inundación, zona de presa, zona de obras anexas, entre otros. Aquí se muestran ejemplos de los resultados de topografía. Por ejemplo, en la zona del área de riego se hace la distinción entre prefactibilidad, donde se recomienda realizar levantamientos o restituciones topográficas a escalas entre unos a 10.000 y unos a 5.000, mientras que para la factibilidad en áreas de riego se recomienda realizar levantamientos o restituciones solamente unos a 5.000, ya que la factibilidad, el grado de imprecisión es menor.
También se presentan resultados para la zona de yacimiento, zona de red de canales y obras de arte, caminos de interferencia y obras asociadas, separándose para zonas de riego, distribución y conducción y para zonas de embalse en el entorno de la presa, obras anexas y vasos de inundación, las cuales varían según estas clasificaciones. Aquí se tienen más resultados del área topográfica. Otro ejemplo que es un poco más distinto a los anteriores es el distanciamiento entre puntos de referencia de la red topográfica. Se presentan resultados para prefactibilidad y factibilidad y se hace la distinción entre las redes de nivelación que tienen que ver con las coordenadas altimétricas y las y las poligonales que tienen que ver con las coordenadas planimétricas, que también se dividen en poligonal primaria, secundaria y terciaria. Y aquí, como se puede observar, al pasar de prefactibilidad a factibilidad, el distanciamiento entre puntos de referencia se achica. Es decir, se aumentan en el plano, en la superficie de los puntos de referencia, se densifican. También se tienen los resultados del área de la geología y geotecnia. Se partirá por el ítem de prospecciones. Los resultados de prospecciones consisten en propuestas de recomendaciones clasificadas en cantidad y distribución espacial y profundidades, haciendo la distinción entre prefactibilidad y factibilidad, al igual que para los resultados de topografía. El primer ítem, cantidad de distribución espacial, los resultados se muestran en esquemas gráficos donde aparecen los puntos de las recomendaciones de prospección a ejecutar para las distintas zonas. También se adjuntan tablas con detalles de cada recomendación y las respectivas simbologías que permitan identificar los puntos en las tablas. Estos resultados se presentan para sondaje, para prospecciones geotécnicas, sondajes y calicatas, y para prospecciones geofísicas, perfiles de refracción sísmica y sondajes eléctricos verticales. Para los tres primeros se presentan resultados tanto para prefactibilidad y factibilidad. Sin embargo, para los CEP se considera pertinente solo para factibilidad según el nivel de precisión de la etapa y los requerimientos de la prospección. Y para el ítem de profundidades, los resultados se presentan en tablas de resúmenes para distintos casos que pueden ocurrir, presentándose estos resultados para sondajes y calicatas solamente. En este esquema se muestran las recomendaciones para cantidad y distribución espacial de sondajes en prefactibilidad. Como se puede apreciar, se recomienda realizar solamente 3 sondajes, uno en cada estribo y uno en el centro, nada más. Y esta simbología que tienen los sondajes, la azul representa sondajes mínimos que se recomiendan. Este es un ejemplo de tabla donde se encuentra el detalle de cada recomendación. Aquí en la columna de la izquierda se observan las etiquetas para poder identificar los puntos de las recomendaciones del esquema en las tablas. Y aquí en la derecha su respectiva, el objetivo de la prospección y alguna observación y o recomendación que se considera importante. En este esquema se muestran las recomendaciones de sondajes, pero esta vez para la etapa de factibilidad. Como se puede observar, al pasar de la etapa de prefactibilidad a la factibilidad, se produce una densificación de los puntos de ejecución de las prospecciones. Aumentan en la superficie del terreno del proyecto. Y además se agregan otros tipos de recomendaciones o simbologías. Ya mencionamos los sondajes mínimos y ahora se agregan los sondajes eventuales. Esta simbología amarilla o naranja. Y estos sondajes se consideran como recomendaciones que no son mínimos, pero sería bueno poder ejecutarlas. Eso sí, a disposición de los recursos del tiempo que se tenga. Por ejemplo, están los sondajes, el S18 y el S19, que están en las laderas, que en este caso se recomiendan ejecutar para poder identificar algún deslizamiento y así evitarlo, que puede ser perjudicial para la integridad de la obra. También se agregan la simbología, las recomendaciones de factibilidad avanzada. La factibilidad avanzada consiste en un punto intermedio entre la etapa de factibilidad y la etapa siguiente de la fase de inmersión, el diseño, y
eventualmente se realiza para evitar dejar trabajos de ingeniería de apoyo para el diseño. Y en este caso, en el túnel de desvío, por ejemplo, se tienen los sondajes, se considera como mínimo realizar el S6 y el S10, un sondaje en el portal de entrada y uno en el de salida, y el S8, uno en el medio, que podría ubicarse también con la caverna de válvulas. Y para sondaje y para factibilidad avanzada se puede agregar y se recomienda agregar sondaje uno en el primer tercio del túnel y otro en el tercer tercio, S7 y S9. Y también, como se puede observar, para factibilidad los sondajes se presentan resultados para la zona del vaso de inundación y para trabajos de la zona aguas abajo de la presa. En este caso el S20 y S21 son sondajes eventuales que se recomienda, que son para yacimientos de empréstitos. Y son eventuales porque idealmente se debería partir buscando yacimientos por la zona del vaso de inundación. Y además son eventuales porque los sondajes en términos de yacimiento de empréstitos se deberían realizar solamente en las canteras. Para los resultados de cantidad y distribución espacial de calicatas en prefactibilidad, se presentan recomendaciones en la zona del vaso de inundación del embalse y también en la zona aguas abajo de la presa. En simbologías, tipos de recomendaciones, también se tienen calicatas mínimas, esta vez en negro, calicatas eventuales, también en naranjo, y calicatas de yacimientos de empréstitos en verde. Y aquí se presentan los resultados de calicatas, pero para factibilidad. Como se puede apreciar, también se presenta un aumento o densificación de los puntos de ejecución de las calicatas en la superficie del terreno. Y la simbología de calicatas de yacimiento de empréstito en verde se implementa principalmente para el caso de factibilidad, donde se aumentan las calicatas de yacimiento de empréstitos y como todos tienen la misma finalidad, se representa solo con una etiqueta, en este caso C14. Los resultados de recomendaciones de calicatas en factibilidad se presentan para la zona del vaso de inundación del embalse y también para la zona aguas abajo de la presa y aguas arriba de la cola del embalse, que veremos a continuación. En la zona aguas abajo de la presa, algunos ejemplos de recomendaciones de calicatas son C18, 19 y 20, las cuales en conjunto podrían aportar al estudio sedimentológico del embalse, en este caso para estudiar los sedimentos que se arrastren hacia las zonas aguas abajo del embalse. Y particularmente C18 y C19 también servirían para estudiar las socavaciones que pudiesen ocurrir en estos puntos. C18 por un lado para ver la socavación en las descargas del vertedero, y C19 por su parte para estudiar la socavación en las entregas del túnel de desvío. Por otro lado, la zona aguas arriba de la cola del embalse se recomiendan realizar las calicatas C23, 24 y 25, las cuales servirían para analizar el terreno donde se podría implementar o emplazar una estación fluviométrica, y además también para aportar al estudio sedimentológico, en este caso para estudiar los sedimentos que podrían llegar hacia la zona del embalse, que se sumarían al volumen muerto, que restaría capacidad de almacenamiento. Aquí se muestran las recomendaciones de perfiles de refracción sísmica para prefactibilidad. Las líneas en celeste o calipso son recomendaciones mínimas de perfiles de refracción, y las naranjas eventuales. Se enfoca principalmente en el eje del plinto, y las eventuales van en las laderas, que pueden ser para estudiar e identificar posibles deslizamientos de laderas y evitarlos. Y también, por ejemplo, el PS6 puede servir de complemento para estudiar el terreno donde se emplazaría el vertedero, y lo mismo sucedería con PS7 para el caso del túnel de desvío según el proyecto. Y aquí se tienen las recomendaciones de perfiles de refracción sísmica para factibilidad.
Se presentan resultados para la zona del vaso de inundación y para la zona aguas abajo de la presa, y nuevamente se puede observar una densificación de los puntos de ejecución de estas prospecciones. Se presentan recomendaciones en el eje del plinto, en las obras anexas, para yacimientos de empréstitos, también aquí aguas abajo de la presa, y PS15 y PS16 son para aportar al estudio hidrogeológico de la presa, del proyecto. Y para terminar el ítem de cantidad y distribución espacial, se presentan los resultados para sondaje eléctricos verticales en factibilidad. De estos resultados, ninguno se considera como tipología mínima. Ante esto se proponen los CEF más comunes, que en este caso serían CEF 7 y CEF 11, que son para aportar al estudio hidrogeológico, que pueden ser CEF o pueden ser perfiles de refracción sísmica. El resto de las recomendaciones de CEF se proponen como eventuales, y los resultados se presentan para zona del vaso de inundación y zona aguas abajo de la presa. En esta tabla se muestran recomendaciones u observaciones sobre las profundidades de prospecciones, en este caso sondajes. Por ejemplo, aquí en la columna izquierda se tiene un tema a tratar. Este dice diferencia de profundidades entre etapas de prefactibilidad y factibilidad. Y lo que pasa con este tema es que no existe diferencia de profundidades al pasar de prefactibilidad a factibilidad. Esta profundidad es independiente de la etapa que se curse. Lo que sí varía es la densificación de puntos de ejecución de dichas prospecciones. Otro ejemplo es una recomendación de profundidad máxima de sondaje en caso de no tener información previa. En proyectos en Chile normalmente se considera entre 30 y 60 metros de perforación del sondaje. Esto en caso de no tener información previa del terreno. Entonces se perforan entre 30 y 60 metros, y en caso de no encontrar roca durante esta profundidad, se asume que el terreno es suelo y se procede a estudiar la implementación de pared moldeada y plinto articulado. Porque en el otro tema, si es que se tiene información previa del terreno que se quiere estudiar, las profundidades se pueden definir en base a dicha información, algún antecedente previa del proyecto o de otros proyectos, etc. Y otro ejemplo aquí habla sobre la profundidad de penetración en la roca luego de alcanzarla. Es decir, al realizar un sondaje y se encuentra la roca basal, se debe perforar cierta distancia, cierta profundidad luego de alcanzarla. Y en este caso la recomendación menciona que esta penetración puede ser entre 5 y 10 metros. Incluso podría ser 15 metros, pero en situaciones muy, muy particulares. Para el ítem de profundidades de calicatas, más que recomendaciones, se presentan observaciones como rango en que varían las profundidades de calicatas habitualmente en proyectos de la DOH de los últimos años, o las distintas funciones a las que se pueden destinar. En este siguiente ítem se muestra el rango más común en que varían las profundidades de calicatas en proyectos de la DOH, que es entre 2 y 8 metros. Sin embargo, para caracterizar yacimientos de empréstitos, principalmente ubicados en terrazas, las calicatas han alcanzado hasta 12 metros de profundidad. Además, se menciona que para calicatas que se ejecuten en el lecho del río, estas profundidades no debiesen superar idealmente los 6 metros. La metodología de los resultados del área geológica geotécnica del tópico ensayos consiste en recopilación de todos los ensayos que podrían usarse en este tipo de proyectos. Para cada ensayo se especifica el objetivo del ensayo, una descripción breve, la norma de la cual se extrae y parámetro o parámetros de interés. En total se recopilaron 40 ensayos. Se clasifican por ensayos y o muestreos más comunes en calicatas, como la granulometría integral gigante o macrogranulometría, ensayos de clasificación, etc. También se clasifican por ensayos y o muestreos más comunes en sondajes, como los de permeabilidad, ensayo de Lefranc para suelos, Lugión para rocas,
el ensayo SPT, entre otros. Y además se presentan otros ensayos que no caen en las categorías anteriores, como los triaxiales, etc. Aquí se muestran las tablas donde se recopila la información de cada ensayo, como por ejemplo aquí en la granulometría. Está el nombre del ensayo, la norma de la cual se extrae, la descripción y objetivo y el parámetro de interés. Lo mismo sucede con el resto de los ensayos. Dentro de los resultados del presente trabajo también se incluyen recomendaciones de escalas para la modelación geológica geotécnica. Si bien esto no es parte de la ingeniería de apoyo, sino de los estudios básicos, está directamente relacionado, ya que, como se ha mencionado, la ingeniería de apoyo aporta información y datos a los estudios básicos. Para estas recomendaciones se dividen por zonas del dominio espacial de un proyecto de embalse de riego y también se hace la distinción entre prefactibilidad y factibilidad. Comentarios, conclusiones y recomendaciones. Comentarios. En proyectos de embalse de riego, la normativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia establece un ciclo de vida que proviene más bien del área de la gestión de proyectos, buscando hacer un uso óptimo de los recursos, distribuyéndolos de manera armónica a través de las etapas como la prefactibilidad y la factibilidad. Sin embargo, para iniciativas privadas o del extranjero o de otros sectores como la generación eléctrica o la minería, se define un nivel único denominado anteproyecto con ingeniería básica que engloba ambas etapas. A esto se le suma el hecho de que estas dos etapas, la prefactibilidad y la factibilidad, se encuentran a cargo de dos entidades distintas, la CNR y la DOH respectivamente. Por esto, se considera de suma utilidad poder definir cierto grado de estandarización y homogeneidad en términos de alcance y precisiones de las actividades que se realicen en cada una de estas etapas. Y este trabajo pretende contribuir en el ámbito de la ingeniería de apoyo en proyectos de embalse de riego. Conclusiones. Una primera conclusión es que, en base al desarrollo de este trabajo, se puede ratificar que las principales diferencias que existen entre prefactibilidad y factibilidad en términos de ingeniería de apoyo es que, al pasar a factibilidad, se produce un aumento y o densificación de conceptos como prospecciones, ensayos, actividades topográficas, etc. Además, al pasar a factibilidad se pueden incorporar nuevas tipologías de prospecciones como los CEF o agregar nuevas finalidades de trabajos de ingeniería de apoyo como requerimientos para estudios complementarios. Otra conclusión es que los proyectos de embalse de riego tienen características tan distintas entre sí que es prácticamente imposible poder definir una regla estándar en términos de ingeniería de apoyo. Sin embargo, este trabajo pretende, en base al análisis de antecedentes de una gran cantidad de proyectos, de estudios ya ejecutados o en ejecución y de distintas fuentes de información, poder contribuir a los profesionales que se desenvuelven en este área, otorgando una especie de envolvente referencial que no se encuentra en bibliografía y que pueda aportar y contribuir a la gestión de este tipo de proyectos. Otra conclusión es que con el presente estudio se ha podido comprobar que durante los últimos 10 o 15 años la tendencia de la inversión económica en ingeniería de apoyo ha ido en aumento. Y esto se debe a razones como que aparecen nuevas necesidades o demandas producto de los estudios complementarios que antiguamente no se abordaban o se abordaban con menor cantidad de trabajos de ingeniería de apoyo. También se ha invertido más en ingeniería de apoyo para poder caracterizar con mayor o suficiente información los yacimientos de empréstitos en materia de prospecciones y ensayos. También como respuesta a diversos problemas que se han experimentado en la construcción o la operación de obras, como filtraciones, deslizamientos, asentamientos, erosiones, etc. Y para evitar dejar trabajos de ingeniería de apoyo para la etapa de diseño. Y pues una última conclusión es que a través de este trabajo se pudo corroborar que realizar actividades de ingeniería de apoyo a un nivel de precisión adecuado a cada etapa preinversionaria del ciclo de vida de un proyecto contribuye al uso óptimo de los recursos para el Estado, quien es el ente financiero de este tipo de proyectos de embalse de riego, cuyas rentabilidades por lo general son discutidas o están al límite de las exigencias de los organismos de planificación. Recomendaciones.
Tal como se ha concluido previamente, la tendencia de la inversión en ingeniería de apoyo ha ido en aumento y sobre esto no es equívoco decir que dicha tendencia puede continuar. Esto se debe a que el enfoque de los proyectos de embalse de riego está en proceso de cambio y el hecho de considerar solamente como beneficios regadíos y rentabilidades se ha ido ampliando, incorporando nuevos aspectos como el impacto ambiental, el turismo, etc. A esto se le suma el hecho que herramientas, tecnologías, metodologías relacionadas con la ingeniería de apoyo van a seguir desarrollándose, existiendo la posibilidad de que se incorporen nuevas alternativas y estudios, tal como ya sucedió con los denominados estudios complementarios, como los estudios de rotura de presas, de riesgo geológico, de desastres naturales, etcétera, que han ido aportando solidez y representatividad a los resultados de la ingeniería de apoyo. Por lo tanto, se considera importante recomendar la realización periódica de estudios similares a este, de la misma naturaleza, para que se vaya actualizando y complementando la envolvente referencial de trabajos de ingeniería de apoyo. Además, se recomienda realizar un monitoreo permanente de la incidencia que tenga este aumento de inversión económica en ingeniería de apoyo sobre las etapas posteriores del ciclo de vida de un proyecto. Esto en términos de variaciones de costos y tiempo, los cuales deberían disminuir. Bueno, muchas gracias por ver este video. Esta fue la presentación de mi trabajo de título, que ojalá pueda ser un aporte para este aspecto de la ingeniería. Y si desea obtener el informe de la memoria o el archivo PowerPoint de la presentación, puede escribir al correo byron.galloso@gmail.com solicitándolo. Además, el informe será subido próximamente al repositorio web de la Universidad Técnica Federico Santa María.